¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Plan de Escape. Como siempre, un servidor Paco Pérez García los saluda y le da la más cordial bienvenida a esta nueva edición, como siempre a través de Argolla TV. Como todos los jueves a las 10 de la noche estamos listos y preparados para llevarles a ustedes los comentarios, el análisis, la información de los principales hechos que han marcado la coyuntura en nuestro país en esta semana y también para conversar con nuestros invitados y conocer también algunos aspectos de la vida de nuestros personajes. En esta ocasión, esta noche estaremos conversando con la ex congresista y también ex regidora de la Municipalidad de Lima, Marisa Glave. Es analista política, socióloga y con ella vamos a conversar un poco acerca de diversos temas de nuestra coyuntura, empezando por la situación en la que estamos ahora. Estamos en operación pandemia, estamos en operación alerta coronavirus. Hasta el momento, más de 11 casos son los que han ya sido detectados. 13 casos fueron los que anunció el presidente Martín Vizcarra en la víspera, en una conferencia de prensa conjuntamente con varios ministros, y se ha hablado también de diversos anuncios, ¿no es cierto? Se ha anunciado medidas de emergencia, entre ellas también la entrega de dinero para los sectores de educación y salud. Los ministros se reunieron y dieron un mensaje a la nación. El ministro de Educación, la ministra de Salud, estuvieron junto con la ministra de Economía y el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, entre otras cosas, para decir que iban a dar 160 millones de soles para el sector educación, para lo que es el tema de obras, de también bienes de infraestructura para sanidad, y cerca de 100 millones para el sector salud, para compra de vehículos, contratación de personal y equipamiento también para afrontar los casos del coronavirus. Ante esto, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que ya el tema del coronavirus o el COVID-19, que es un nombre artístico de este virus, de esta enfermedad, ya se encuentra en categoría de pandemia. Pero ojo, no nos alteremos, no nos aloquemos. El doctor Elmer Huerta ha publicado un tuit que lo tenemos aquí en pantalla y que lo podemos ver seguramente más adelante, también en pantalla grande, pero si no se los leo. Dice: no implica gravedad. Una pandemia no implica gravedad ni letalidad del virus. Lo que indica es expansión geográfica de la enfermedad, y más que un mensaje al público, es un mensaje a los ministros de salud que establezcan las medidas de mitigación para disminuir contagios masivos en sus países. Y eso es lo que ha hecho el presidente Martín Vizcarra y sus ministros. Nos han dicho: paren el coche, no manden a los chicos al colegio hasta el 30 de marzo. No sé qué vamos a hacer con nuestros hijos en las casas hasta el 30 de marzo, hay que reconocerlo. Ya habíamos cronogramado ya nuestro año, nuestras vacaciones escolares, el horario de entrada, el horario de salida, a qué horas lo recogían, a qué hora llegaban a la casa, todas las actividades están cronogramadas. Gracias, presidente Vizcarra. Nos ha cambiado la agenda durante 15 días por lo menos. Ahora tenemos que pensar qué vamos a hacer con los chicos. Y ojo, no significa pues que regresan a la casa y te los vas a llevar al parque, te los vas a llevar al cine. No, lo que están pidiendo es que eviten conglomerarse en lugares o llegar a lugares donde haya gran congestión de público, donde haya gran cantidad de público, porque no sabemos todavía cómo se está distribuyendo este virus. Si está bien o mal las medidas que se han tomado, esto ya lo vamos a ver más adelante. Por lo pronto no hay que reaccionar como ha reaccionado el presidente de la Cámara Nacional de Turismo, que ha dicho: nos vamos a morir de pobres, ya no va a haber turismo en el país, podamos morir de coronavirus, pero no porque no hayan turistas en el... No, pues señor Canales, no se pase, no diga esas cosas. Primero la salud de los peruanos, después ya vemos cómo va mejorando el tema del turismo. Con el tema de los chicos que regresan a casa, resiliencia, adaptación y sobre todo pensar en ellos. Hay que pensar en ellos y irles contando. Ellos lo asimilan muy rápido, los niños lo asimilan muy rápido, ellos están muy adaptados. Apenas llegan a la casa ellos me ponen el parche. Yo tengo 2 hijos y apenas llego a la casa ellos me ponen el parche, así igual que Jaime acá nos ha recibido con el alcohol en gel. Mis hijos también: papá, a lavarte las manos, así, al toque, en una nomás. O sea que no hay lugar a reclamo. Los chicos la tienen en ese tema y en otros la tienen mucho más clara que nosotros. Algunos temas rapiditos que debo mencionar que no deben pasar inadvertidos por esta situación del coronavirus y que todos nosotros también debemos tener en claro. Y ojo que los coleguitas tampoco deben agarrar y levantarlo y ponerlo debajo de la alfombra. No hay que dejarlo pasar. Primero,
El tema de los feminicidios, este es un tema urgente que hay que seguir mirando y hay que seguir atendiendo. Que el caso de Camila, la niña de 4 años que fue asesinada hace unos días, no quede en impunidad. Que el caso de este joven de 15 años que ya está en prisión preventiva o en una reclusión preventiva, en un centro de reclusión juvenil, no quede en la impunidad, conjuntamente con otros casos más de feminicidio. Han encontrado recientemente a una joven también, su cuerpo ha sido hallado en un tanque de agua. Eso es una cosa terrible que no debe quedar marginada ni de lado. Otro tema que también tenemos que ver es mapear a los nuevos congresistas, como lo hemos venido haciendo aquí en Plan de Escape. Hay que prestarle mucha atención a los nuevos congresistas, hay que fiscalizarlos, hay que ver en qué va a terminar este nuevo Congreso y que de una vez se instale, pues, que se dejen de trámites burocráticos, que los asesores y los trabajadores tienen que tener el DNI electrónico, que tienen que presentar la declaración de nacimiento de la abuelita, del bisabuelo, no sé qué tanta cosa le están pidiendo a los nuevos trabajadores del Congreso para instalar. Tienen que instalarse el Congreso ya de inmediato, tienen que trabajar al toque porque hay muchas cosas pendientes en este nuevo Congreso. Las familias que están frente al Ministerio de Salud protestando por el tema de la contaminación en Cerro de Pasco, ese es un tema que tampoco debemos dejar pasar. Las declaraciones de Barata, está cayendo medio mundo, sigue cayendo más gente, siguen hablando de Yehude Simón, ojo con el tema, se están revelando más datos con relación al gasoducto que se implementó o que se licitó durante el gobierno de Ollanta Humala. La extradición de Toledo, lo que vaya a cantar Lucianita León, que está cantando, según nos dicen nuestras fuentes, está cantando como Pavarotti. El tío George, Mauricio Mulder, por ahí están diciendo esos nombres, nos están diciendo esos nombres, puede que sí, puede que no. A los ministros que están con Roche, el ministro de Transportes, ¿no es cierto?, la ministra de Energía y Minas, esos casos no deben pasar desapercibidos. Y del alcalde Jorge Muñoz, no decimos nada porque él no hace nada, pues. Así que ya, vamos a la pausa rapidito y volvemos con más aquí en Plan de Escape. Venimos con nuestra entrevistada Marisa Aglave, así que no se mueva, quédese aquí en Argolla TV porque venimos rapidito con nuestro Plan de Escape. Y bien amigos, continuamos aquí en Plan de Escape y como les habíamos anunciado antes de la pausa, estamos ya con nuestra entrevistada del día de hoy. Se trata de Marisa Aglave. Ella ha sido congresista, es socióloga y también ahora se desempeña conmigo como analista política. Y con ella vamos a conversar un poco sobre algunas cosas de la coyuntura y un poco también como es la costumbre de nuestro programa, también conocer un poco acerca del personaje político, acerca de la persona que nos acompaña el día de hoy. Marisa, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida a Plan de Escape, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, contenta de estar acá con ustedes. Bien, en realidad queríamos conversar un poco sobre lo que venía en el ámbito político, la instalación del futuro Congreso de la República, lo que se viene en materia política, pero estamos en Operación Pandemia. No hay que reírse, pero claro, suena terrible, ¿no? Bueno, no sé si podrán entrar al Congreso, entiendo que hay una trabajadora del Congreso que también está en este momento esperando a ver eventualmente si es que tiene alguna confirmación de esta posible enfermedad. Mira, yo diría sobre este tema en particular que necesitamos guardar calma. Es siempre complicado cuando recibes un conjunto de alertas que suelen ponerte muy nervioso. Y no sé si la mejor idea es desabastecer, porque uno de los problemas que hemos encontrado varios es que empieza a haber algunos lugares en los que de pronto, ante esta especie de histeria colectiva, uno termina yendo inmediatamente a comprar cosas que no necesariamente necesita, ¿no? Entonces, diría que los consejos más importantes de este momento son, a veces las soluciones más simples terminan siendo nuestros mejores aliados, ¿no? El jabón termina siendo realmente algo que puede resolver mucho más que irnos de compras desesperadas de cosas que no necesariamente vayan a resolver. Pero sí creo que hay que hacer caso a algunas indicaciones básicas.
no tiene sentido buscar aglomeraciones en este momento y ojalá no ocurra lo que ha ocurrido en otros países como Italia, en los que evidentemente se salió de las manos del control de, en fin, el contagio de esta enfermedad, porque nosotros tenemos un problema adicional que sí sería positivo, sea un resultado de esta situación que estamos viviendo, y es que hay que mirar con mucho más atención el sistema de salud pública en el país, ¿no? Esa ha sido una de las principales llamadas de alerta, ¿no? Porque digamos que muchas de las voces que se pronunciaban respecto a ese tema tenían que ver con si el sistema de salud estaba lo suficientemente preparado para este tipo de situaciones, porque, vamos, ocurrió con el niño costero, ocurrió con el terremoto de Ica, ocurre en varios momentos de la vida nacional que de pronto uno voltea a ver el sistema de salud y no está preparado para este tipo de situaciones. ¿Cómo puede mejorarse este tipo de situaciones? ¿Es suficiente con esta inversión de la cual se ha hablado en estos días por parte del presidente? Bueno, yo creo que tenemos un tema complejo que no tiene que ver solo con la infraestructura, sino que tiene que ver también con la parte de la salud preventiva. Eso es algo que no tenemos muy desarrollado en el país, y es algo que debería trabajarse con mucho más cuidado, que son los condicionamientos de la salud, ¿no es cierto? Es decir, hubo un mensaje del propio Sindicato de Trabajadores de la Educación, del SUTEP, señalando cómo nos van a pedir a los profesores controlar problemas tan básicos como que los niños se laven las manos cuando yo no tengo servicio garantizado de agua a las 24 horas en los sistemas educativos nacionales, ¿no? Entonces, hay un tema previo, no solamente la capacidad instalada en la infraestructura hospitalaria, sino condiciones básicas como acceso, por ejemplo, a agua, a desagüe y elementos fundamentales básicos en algunos lugares donde se brindan servicios esenciales como los de salud, digamos, y los de educación. Y luego el otro punto que hoy día escuchaba, no me acuerdo ya a quién en la mañana, creo que Rosa María Palacios, que en parte una de las cosas que se han ido discutiendo es esta enfermedad aparentemente a la mayoría de personas, digamos, de tu edad o de mi edad, normalmente, salvo que tengas una condición previa, asma o alguna enfermedad previa, diabetes, qué sé yo, en teoría debería ser como una especie de gripe relativamente rápida. O que tengas un sistema inmunológico, digamos, ¿no?, débil, ¿no? Exacto. Defensas bajas. Exactamente. Pero sí puede generar algunos riesgos a alguna población en particular. ¿Cuál es el problema? Aparentemente eso sí requiere algún tipo de atención, por ejemplo, respiratoria. Y ahí es donde no tenemos la capacidad instalada, es decir, no tenemos suficiente espacio para atender de golpe a muchísimas personas. Entonces, lo que no podemos tener es un contagio muy alto de golpe, ¿no? Entonces sí tiene que haber algunas medidas de prevención básicas. Hay algunos focos particulares, el aeropuerto es un foco particular, entonces hay que tratar de, sin caer en la histeria, tener cuidado. Ha sido una buena reacción política la que ha tenido el presidente Vizcarra y su gabinete de hacer este llamado, de declarar prácticamente en emergencia el sistema de salud, el sistema de educación, suspender las clases, hablar de la cuarentena para los viajeros que vienen de Europa, que llegan al aeropuerto. ¿Ha sido una buena reacción esto de salir, de emitir un mensaje a la nación, dar una conferencia de prensa? ¿Crees que ha sido una reacción adecuada políticamente hablando? Depende, o sea, es decir, creo que hay un sector de la población a la que le gusta la idea de que el presidente se está encargando casi que personalmente de lo que está ocurriendo, y por tanto escuchar al presidente da para algunos una sensación de, bueno, el Estado se está ocupando. Yo hubiera preferido que este tipo de mensajes los diera eventualmente la ministra de Salud, ¿no es cierto? Y que pudiera ser ella la principal vocera, y que el presidente eventualmente complemente alguno de los anuncios, pero no necesariamente sea él quien los encabece. Eso por el lado de la forma, ¿no? Por el lado del fondo, diría que sí es correcto ir a medidas duras, sobre todo en el tema de la frontera, ¿no? Y entonces, medidas como esa, creo, por lo menos a mí me parece que parten por un punto preventivo. Hasta ahora, los famosos casos cero, los casos de las personas que han encontrado en Huánuco, el caso del primer chico que venía de ser un trabajador de una aerolínea, son casos de contagio en Europa, digamos, y son personas que han entrado en viajes directos y que han podido estar en contacto con población, y que no ha habido una atención inmediata. Entonces, la verdad es que creo que es una medida que están tomando en otros lugares y permitiría eventualmente, por lo menos en un momento corto, permitir que no haya una propagación tan rápida, ¿no? Ahora, esta situación del coronavirus y toda esta situación de la pandemia que se ha generado, que ya ha sido declarada también por la Organización de la Salud,
no nos debería tampoco alejar a nosotros como sociedad, a nosotros como país, de los problemas graves que tenemos y de otras situaciones también de carácter social que existen en el país. Tenemos declaraciones en Brasil, tenemos un Congreso que está a punto de instalarse, tenemos un Ejecutivo que sigue gobernando todavía sin un contrapeso, digamos, de fiscalización. ¿Cómo se puede ir analizando esta situación política ya luego de lo que fue el cierre del Congreso del cual tú formaste parte? ¿Cómo se puede ir analizando cómo se está llevando esta vida política en este momento solamente con un poder ejecutivo? Bueno, yo creo que el país necesita contrapesos, ¿no? O sea, la democracia, cualquier democracia necesita contrapesos y eso nos ayuda a también no solamente sobrecargar poder en una sola persona o en un solo poder del Estado, sino también el hecho de que las decisiones no pasen solamente por un grupo humano que no necesariamente entre en diálogo con otros sectores que podrían eventualmente tener otra opinión, ¿no? Entonces, sí es sano por el pluralismo básico que tengamos un parlamento en forma y que pueda operar, ¿no? Mi preocupación es cuál va a ser la agenda de este Parlamento y cómo vamos a enfrentar el camino que se viene, ¿no? O sea, y ahí tenemos temas delicados que ya se anuncian no muy bien. Uno es la reforma política, por ejemplo. Ya de lo que parecía una especie de consenso en la propaganda, en el proceso electoral pasado, en las campañas, en las preguntas que hicieron varios, hoy, ya con congresistas electos y no con candidatos, las afirmaciones no son tan claras, digamos, ¿no? Entonces era como, digamos, tienes varios que en las entrevistas preguntaban, ¿pero usted va a apoyar la reforma política? Y la respuesta es, por supuesto que sí, ¿no? Y ahora es un poco como, bueno, pero depende de qué, vamos a ver qué parte, que no me parece mal, igual tampoco todo se tiene que hacer blanco y negro como vino directamente de los proponentes, pero lo cierto es que es un tema que sí merece de las mayores atenciones. ¿Por qué? Porque esto es un parteaguas para la elección del 21. Entonces, lo que haga este Parlamento en los primeros 3 meses, digamos, así como en los 100 días del Ejecutivo que suele salir, bueno, ahora quedan los primeros 100 días de este Congreso, porque va a marcar mucho la pauta de lo que realmente pueden hacer. En diciembre de este año, Paco, vamos a, querramos o no querramos, entrar en un proceso electoral para la definición del 2021. Si a diciembre de yo creo que este desde año, antes incluso, ¿eh? Claro, pero en diciembre realmente tienes ya una especie del partidor, ¿no? O sea, ya corres al proceso electoral para abril. Entonces, electoral y que finalmente el recambio es en julio. Entonces, tú tienes un parlamento que realmente va a tener como tiempo, o sea, su tiempo político no tan contaminado con el proceso electoral, digamos, va a ser abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Eventualmente octubre. Es decir, este es un parlamento que tiene 7 meses para trabajar, no tiene más. No es verdad que tiene año y medio. Sí, tiene año y medio formalmente. Claro. Pero para resolver algunos de los dilemas más complejos de la institucionalidad política en nuestro país, tienen 7 meses. Y entonces se tienen que poner muy rápidamente de acuerdo si es que va a haber un subgrupo en la Comisión de Constitución o un grupo en la Junta de Portavoces que determine claramente qué consensos rápidos tienen sobre la reforma política y cómo se van a implementar. Entonces, eso es una tarea inmediata. Una segunda tarea inmediata es resolver lo que quedó como en stand-by del señor Gálvez Olaechea, que era el primo del señor Olaechea, ¿no es cierto? El frustrado electo miembro del Tribunal Constitucional, que fue como empezó todo esta nueva etapa, digamos, ¿no? Entonces, esta elección fue cuestionada por varios parlamentarios, algunos cuestionamos el propio conteo, se presentó una reconsideración de la votación y en ese escenario hay una disolución. Entonces, el Parlamento tiene que resolver eso. O sea, es una resolución que tiene que ser urgente y tiene que tomar 2 decisiones. Una primera es, hubo una cuestión de confianza no resuelta y que tiene que ver con los procesos, bueno, sí resuelta, el Congreso pasado dijo que no, pero la pregunta es, ¿cuáles van a ser los mecanismos de elección de los miembros del Tribunal Constitucional? Eso es lo que tiene que discutir rápidamente el próximo Parlamento. ¿Van a hacerlo por concurso? ¿Va a ser por invitación? ¿Van a aceptar algunas de las sugerencias que vinieron del Ejecutivo sobre cómo ponemos visibilidad en los currículums vitae de las personas que podrían entrar en el Tribunal Constitucional? A mí me parece sorprendente
ninguno de tus colegas, Paco, ha preguntado a ningún candidato en este último proceso electoral quiénes son sus candidatos al tribunal. Y tenemos que cambiar 6 de los 7 magistrados. Entonces, ahí hay un tema urgentísimo que también tienen que resolver. Y el tercero, en esta historia que tú dices claramente, vienen las declaraciones de Barata en Brasil, en fin, qué sé yo, y eso siempre genera un cisma, ¿no es cierto?, en la política peruana, en fin, termina generando un nivel de estrés terrible. Esto está asociado pues a esta especie de lucha contra la corrupción y pelea contra la impunidad en el país, que tiene que ver con cómo administramos justicia. Y la discusión de la administración de justicia pasa por personas que administran justicia. Y entonces, Inostroza Pagliacci, que era miembro de la Suprema, que está en proceso de extradición, tiene un conjunto de problemas para que su propia extradición llegue como organización criminal, cuando no tenemos a ningún otro miembro de esa organización criminal acá. Entonces, eso solo lo puede resolver el Parlamento. ¿Va a ampliar o no va a ampliar lo que el anterior Parlamento resolvió como blindaje? Claro. La actual fiscal de la Nación, la doctora Zoraida, tiene una bomba de tiempo dentro de la Junta de Fiscales Supremos. El nombramiento del señor Chávarri va a ser revisado por la Junta Nacional de la Justicia. Habrá que ver cómo lo resuelve y qué sé yo, pero igual hay una denuncia no solamente sobre su nombramiento, sino sobre su participación dentro de una posible organización criminal, igual que la posible participación de Aladino Gálvez. Entonces, ellos no pueden ser tocados por la fiscal de la Nación si es que el Parlamento no activa la subcomisión de acusaciones constitucionales. Entonces, esos 3 puntos tienen 100 días para resolverse como máximo. Si no se resuelven en 100 días, Paco, lo que vamos a tener es simplemente el arrastre agónico de una crisis no resuelta. Y la sensación de que el cierre y todo lo que ocurrió finalmente habría sido en vano, ¿no? Sí, claro, sería terrorífico, ¿no? O sea, sería, digamos, triste para la institucionalidad democrática, ¿no? Y eso es algo que creo que el país no merece, la ciudadanía no merece, ¿no? Ya a la luz de los hechos, ya con digamos, con la cabeza un poco más fría, ya con el tiempo transcurrido, ¿crees que se pudo haber hecho algo mejor desde el Congreso de la República? Si es que no se hubiera cerrado, ¿se pudo haber hecho algún otro tipo de trabajo, algún otro tipo de estrategia? ¿O finalmente ese era el camino natural de este Congreso, terminar cerrado por el Ejecutivo? O sea, siempre cuando uno mira para atrás, mi abuela decía, es bien fácil ser general después de la batalla, ¿no? O sea, y todo el mundo dice, esto yo lo resolvía diferente, ¿no? Y probablemente pero poniéndonos en plan así, analista, en plan se académico, podría, ¿no? digamos, pensar. Yo creo que la sentencia del Congreso no es la etapa vinculada formalmente a la elección del magistrado del Tribunal Constitucional, que era un capítulo más de esta especie de guerra permanente, sino es el momento en el que se decide archivar el adelanto de elecciones. O sea, la propuesta de adelanto de elecciones era una propuesta de nos vamos todos de manera ordenada. Adelantamos el recambio, no lo hacemos en julio del 21, lo hacemos en julio del 20, y eso nos permite al Ejecutivo ordenar algunas cosas básicas y a quienes están en el Parlamento organizar pautas esenciales para un nuevo proceso electoral, digamos, ¿no? Eso, digamos, de haber tenido el Congreso una reacción diferente a la que tuvo y no simplemente archivar al caballazo, que fue lo que hizo la señora Bartra y sus aliados en la Comisión de Constitución, si es que no se hubiera hecho eso, yo sí creo sinceramente que estaríamos entrando de manera muy diferente a un proceso electoral rumbo al Bicentenario, ¿no? Ese sí hubiera significado un cambio muy distinto. Y yéndote más atrás, si no hubiera estallado el caso Lavajato. Lo que pasa es que ¿tú crees que Keiko y PPK hubieran el caso Lavajato no podía no estallar, Paco? O sea, ese es... A ver, yo creo que acá se han cruzado 2 historias. PPK Keiko, no importa si hubiera sido cualquier otro personaje, no era necesariamente el hecho PPK. Creo que la señora Fujimori simplemente no aceptaba el haber perdido la elección, digamos, ¿no? O sea, justo ayer me invitaron para hacer una lectura de análisis de coyuntura y una de las cosas que yo decía es Lavajato pone en jaque uno de los principales modelos
de ejecución de presupuesto desde la lógica neoliberal, que son las famosas alianzas público-privadas y las obras por impuesto, ¿no es cierto? Este mecanismo, criticado por varios, me sumo, yo he escrito varias cosas alrededor del mal funcionamiento de ese mecanismo, termina muy golpeado en este escenario Lavajato, a pesar de que tú tenías a un presidente absolutamente pro APPs y un parlamento mayoritario fujimorista absolutamente pro. Es decir, Keiko y PPK no tenían diferencias de fondo en cuanto a modelo económico se refiere. Es decir, Lavajato no era el problema entre ellos dos, ¿no? O sea, el problema entre ellos dos era una fuerza como la del fujimorismo, maquillada irresponsablemente por algunas personas que dijeron que, en fin, vamos, la Keiko de Harvard era la realidad. Yo te digo Lavajato, ¿sabes por qué? Porque yo siento que de alguna forma Lavajato, o el caso, o las declaraciones de Barata y del mismo Odebrecht, se convierten en un arma que finalmente hacen que Keiko y PPK entren en una especie de batalla de sobrevivencia. Más allá de lo puntual de que sí, pues Keiko, sea quien estuviera al frente, no hubiera aceptado la derrota, se convierte en una batalla de sobrevivencia finalmente, ¿no? Que estos audios y esta entrega de votos y estas cosas... O sea, esto, digamos, obviamente el escenario de Lavajato lo que hizo fue colapsar el sistema político más de lo que ya estaba, ¿no es cierto? Pero la guerra Keiko-PPK es parte de otro capítulo de nuestra historia, ¿no? Pero como ocurre, pues, que hay interseccionalidad, como dicen las compañeras, ¿no es cierto? Acá también, pues, hay interseccionalidad. Evidentemente, el señor Kuczynski termina debilitado por el mismo hecho de formar parte de una empresa que está vinculada a, ¿no es cierto?, generar, pues, ¿cómo se llama?, estudios económicos para empresas como Odebrecht, digamos, ¿no? Y vinculado a algunos proyectos en particular. Y la señora Keiko Fujimori termina absolutamente debilitada porque resulta que lo que había sido una práctica absolutamente regular de manejo económico opaco, ¿no es cierto?, es decir, sin luz sobre las campañas electorales, termina hoy siendo el foco de una posible acusación de lavado de activos, ¿no? Y todo esto activado desde uno de los escándalos de corrupción que más ha golpeado la institucionalidad y la clase política peruana. ¿Cómo ha sido el papel de la izquierda peruana? Porque yo recuerdo mucho una escena a propósito de estas cosas, estos estallidos dentro de nuestra historia reciente. Yo recuerdo mucho esta escena cuando se discutía la vacancia de PPK y el indulto de Fujimori. Recuerdo mucho esta escena que salió en televisión de Mercedes Arauz conversando contigo, en donde Mercedes Arauz supuestamente te está negando en todos los idiomas que no había un indulto programado para Fujimori, y esto de alguna forma inclina la balanza para que no se dé la vacancia contra PPK, y bueno, y la izquierda nuevamente entra en este papel de vamos, ¿para dónde juega? ¿Cuál ha sido un poco el papel de la izquierda en estos 3 últimos años de la democracia peruana? Mira, yo creo que la izquierda peruana, bueno, no hay una izquierda peruana, hay varias izquierdas, ¿no? Pero yo diría que dentro de las izquierdas ha habido un sector que ha demostrado claramente que sí apuesta por la democracia y que no está dispuesto a caer en el juego del autoritarismo, del fujimorismo, ¿no es cierto?, en ningún escenario, y creo por eso que se jugaron roles complicados y que evidentemente pasan factura, pero que te permiten a la larga también responder sobre cuánto hemos fortalecido a un país que podría haber tenido a la señora Keiko Fujimori de presidenta, además de tener ese parlamento. O sea, imagínate tú, ese parlamento, con ese nivel de lobby, con ese nivel de bloqueo y de acción autoritaria, teniendo además el Ejecutivo, ¿no es cierto? Y en ese escenario creo que muchas voces de izquierda con mucha fuerza dijeron, a pesar de que es el señor Kuczynski, de ninguna manera se podría permitir que la señora Fujimori hubiera sido presidenta del país. Casos como el de Lavajato no habrían podido ni siquiera soñar con tener un equipo especial que tuviera relativa autonomía como la que tienen el señor José Domingo Pérez y el señor Vela en un escenario en el cual la señora Fujimori hubiera sido presidente teniendo una mayoría de 72 en el Parlamento, ¿no es cierto? Entonces, creo que ahí hay un rol importante, incluso en la propia vacancia del señor Kuczynski, que creo que finalmente, cuando ya tuvimos el mayor acceso a información y además el hecho de que el señor estuviera dispuesto a negociar bajo la mesa el indulto del dictador Fujimori, terminó de golpearlo y de sacarlo, y creo que eso ha sido una manera en la cual el pueblo peruano le ha dicho al señor Kuczynski que podía estar 2 días antes marchando
contra su destitución y 2 días después exigiendo su cabeza. Y básicamente porque fue capaz él de hacer una negociación que creo que no entendió, pero que golpeaba muy fuertemente un logro histórico para la democracia peruana, que es que la justicia procesara de manera absolutamente transparente. Es decir, ese sí fue un juicio histórico y un juicio visto por todo el mundo, digamos, ¿no? Entonces, pero el momento previo en el que se pretendió su vacancia express, ¿no es cierto?, lo que hubiera terminado teniendo es al señor Galarreta como presidente. Y nuevamente un proceso electoral donde tú tenías al señor Galarreta y a 73 fujimoristas determinando cómo avanzaba ese proceso electoral. Mal que bien, hoy tenemos al señor Vizcarra finalmente teniendo que ser quien vaya a encaminar el proceso electoral. Le hemos que sacado se haga Barata en el en 21, medio de todo, ¿no? Con Barata de por medio, además, pero en fin, sí, complicado. ¿Cómo se ubica Marisa Glave en este momento, políticamente hablando, en medio de toda esta situación? ¿O has preferido tomar un respiro en esas He circunstancias? tomado una distancia, creo que es lo que corresponde, la verdad. Me tocó vivir un momento súper intenso en el Parlamento. En el Parlamento, en la municipalidad, mujer, Sí. tú no paras. No paro. Pero sí creo que, digamos, me toca, como le toca a mucha gente, esos momentos en los que hay que reflexionar. O sea, yo sí siento que la izquierda ha hecho un montón de cosas bien, pero también creo que la izquierda ha ido llegando a un límite en algunos de sus discursos, ¿no? O sea, tenemos que terminar de dar la vuelta en lo que fueron algunas intuiciones importantes en el momento de la transición democrática en el país, pero estamos 20 años después, Paco. Entonces, digamos, a puertas del Bicentenario, ¿qué cosa podemos decir de esta especie de relación entre una agenda fundamental de justicia social y de derecho de los trabajadores y de las trabajadoras, que somos todos, frente a quienes ejercen de manera prepotente el poder del capital económico, con otro conjunto de agendas que también son vitales, como la agenda de las mujeres, la agenda del respeto por el ambiente y por los recursos que necesitamos mirar de una manera diferente en un escenario de cambio climático y de un conjunto de afectaciones que van a poner en riesgo nuestro derecho a tener agua? En fin, hay un conjunto de cosas que tenemos que repensar, ¿no? Y entonces yo ahora estoy en un espacio de trabajo profesional, volviendo a mi espacio más profesional como socióloga, pero también en un espacio de reflexión con compañeras como Indira Wilka, con quienes estamos trabajando en un espacio que se llama En Movimiento, que no es un partido político. Hay algunas personas que les encanta especular, dicen que están trabajando en mi campaña presidencial. Eso es falso. Nosotros no estamos trabajando en ninguna campaña presidencial. Tampoco. Mira, en este momento no estamos trabajando en ninguna campaña, ni nos parece responsable anunciar algo así. O sea, uno de los problemas de la política peruana es esta gente que de pronto dice, quiero hacer política mañana, y entonces constituye un partido. Oye, mira, primero, ¿estás de acuerdo en algunas cosas básicas? ¿Tienes algunos elementos fundamentales? Digamos que están trabajando en un espacio de reflexión, Sí, bien, y de acción. bien coinciden. Y de acción concreta, es decir, directa en cosas puntuales. Hay problemas cotidianos que a veces no vemos y que hay que tratar de resolver. Estamos visibilizando algunas agendas que nos parecen fundamentales, desde, en fin, que no se invadan las lomas, ¿me entiendes? Sí. O sea, cosas puntuales. Y desde ahí iremos viendo y colectivamente tomaremos alguna decisión. Ahora, yo en algún momento, cuando coincidíamos, en algún momento que hemos conversado, terminando las reuniones del consejo municipal, o en algún momento cuando hemos conversado después de algún debate intenso en el Congreso, yo te preguntaba, ¿cómo haces para escaparte o para salirte después de una locura, discusión? ¿no? Después de encontrar, o sea, yo me imagino Marisa Glave después de un encontrón así con Héctor Becerril, con Lucho Galarreta, con Karina Beteta, ¿no? O sea, yo digo, ¿cómo hacías? O sea, ¿practicas yoga? ¿Qué cosas haces? Porque Cocino. qué bacán. Me ¿Cocinas? gusta cocinar mucho, sí. Tal vez esta idea de estar cortando cortar. la cebolla permite que uno bote parte de la energía. Mira, yo creo que la política institucional es muy desgastante. Y además la política institucional vinculada al quehacer político del Estado, ¿no? O sea, no solo en la esfera ejecutiva, sino sobre todo en la esfera del debate, ¿no es cierto? Es particularmente violenta. O sea, nosotros tenemos una tradición de tener una mirada de amigo-enemigo, entonces hay una lógica de descalificación y de ataque y de destrucción del otro, más que una lógica de adversarios.
lo que vuelve el quehacer político una especie de guerra de trincheras, ¿no? Y sí creo que es sano que la gente, después de pasar un tiempo ahí, pase un tiempo en la realidad, porque eso no es la realidad, ¿no? O sea, tú crees que es la realidad, pero no es. O sea, es cualquier cosa menos la realidad. Entonces, ahí hice todo lo que podía hacer, pero sí, ahora me parece sano estar tomando un espacio más bien en el que tengo los pies muy pegados a la tierra y estoy tratando de recuperar más bien la conexión con lo que pasa en mi país, ¿no? Cocinar, estar con la familia. Salir, o sea, caminar, usar transporte público, o sea, hay cosas muy diferentes. La salsa. O sea, la gente a veces se olvida, pero mira, una de las discusiones que tuvimos sobre la reelección o no reelección, yo sé, teóricamente, que es importante la carrera política y que eso solo se logra con tiempo y acumulación de experiencia. Pero también es cierto que hay un momento en el que tiene que haber cortes, o sea, no puede haber una especie de carrera política permanente, porque en realidad lo que tú terminas produciendo son seres que no necesariamente reconectan con lo que la gente vive cotidianamente y con cómo funciona la vida cotidianamente, ¿no? Entonces, claro, es diferente caminar por una ciudad como Lima con seguridad versus sin seguridad. Es totalmente diferente moverte solo que si vas con dos personas que siempre te están acompañando. Es diferente mantener un espacio donde tienes inmunidad versus no tenerla. Entonces hay un conjunto de cosas que creo que son importantes dejarlas, por lo menos por momentos, ¿no? Y que eso permita oxigenaciones importantes, no solo para el quehacer político, sino para la propia gente, ¿no? ¿Y dónde te sientes más cómoda? ¿Bailando en una descarga o en la tribuna del estadio? En ambas, amigo. Me han fallado en las dos. Pero bien jugaba. En fin, o sea que estoy bien. se siente bien en ambas. Sí, claro. No hay que bailar en la vida, si no, no tiene sentido. Eso es y lo hay mejor, que alentar. ¿no? Qué difícil los está tocando ahora, ¿no? Hincha acérrima de Alianza Lima, Sí, Marisa Glade, para quien no lo terrible, sepa, terrible, por si terrible. Estamos en un acaso. momento bien difícil. Ahora me ha dolido la salida del profesor, tengo que admitirlo. En todos lados Pero nos está sí, yendo, pero sí. es terrible. Pero bueno, nada, vamos a ver, ojalá. Ya, en fin. El Alianza Lima te enseña también a alentar sin esperar nada, así que nos toca eso, alentar al equipo. Eso se reproduce en varias esferas de la vida, ¿no? En la política, en el fútbol, en la vida diaria, hacer cosas sin esperar mucho a cambio, pero finalmente la satisfacción del deber cumplido al final, ¿no? Sí, y al final siempre tienes sorpresas, igual que Alianza. ¿Sientes que te falta algo para darle al país? Mira, yo creo que uno le da al país hasta que se muere, ¿no? O sea, y hay distintas maneras. Obviamente la representación pública tiende a ser más reconocida, pero yo, mira, he aprendido y he conocido muchísima gente que da en su cotidiano, ¿no? Los maestros dan cotidianamente, las personas que trabajan en la salud dan cotidianamente, quienes hacemos investigación desde las ciencias sociales creo que también aportamos cotidianamente a tratar de entender lo que está pasando en nuestro país y a buscar pistas de solución, ¿no? Entonces, yo amo a mi país y voy a seguir trabajando por mi país donde sea que esté. Muy bien, Marisa, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por Ustedes. compartir este plan de escape y nada, nos volvemos a encontrar más adelante. Encantada. Ya saben que pueden encontrar esta entrevista en nuestras redes sociales, en nuestro fanpage Argolla TV, también nos encuentran en Twitter como Argolla TV y a partir de mañana pueden encontrar la versión del programa en podcast, ahí en Spotify, ya saben, encuentran ustedes, ingresan inmediatamente, aquí aparece Plan de Escape en Spotify y pueden encontrar la versión de este programa. Yo soy Paco Pérez García y si la pandemia no nos ha mandado a otro sitio, nos encontramos el próximo jueves a las 10 de la noche, como siempre aquí en Argolla TV. Esto fue Plan de Escape. ¡Chau!